Primeramente, muy buenas tardes, doctora. Nosotros vamos a presentar lo que es la resolución de un caso de medicina legal. Como integrante se encuentra mi persona Sara Camila Paz Rivero y Jocelyn Zenaina Calle Ramos. Ya, bien, primeramente tenemos lo que es la presentación de caso. Para esto tenemos el caso de lo que es la señora Karma Loretti Camponovo, de 43 años, que denunció una agresión física por parte de su pareja el 18 de junio del 2019. Esta misma refiere haber recibido golpes en el rostro y en el abdomen, afirmando que estos últimos le causaron un aborto en curso a las 9 semanas de gestación, sin presentar lo que son pruebas médicas. Bien, para esto debemos tomar en cuenta las fotografías obtenidas de su Facebook, que van a mostrar tres momentos clave. Tenemos una a las 9:43 am, que son imágenes con sangre en el rostro minutos después del incidente. A las 9 p.m., que son fotografías en su domicilio sin signos visibles de empoderamiento. Y a las 11:40 p.m., que son fotografías en una discoteca sin aparente afección física. Para esto debemos tomar en cuenta lo que es el análisis médico-legal. Para esto tenemos que ver la compatibilidad de las lesiones, y se evalúa lo que es si las imágenes obtenidas de su Facebook concuerdan con lo que es el relato de la señora. Y también debemos ver lo que es el origen del sangrado, si hay una posible herida, epistasis traumática o simulación. También evaluamos lo que es la evolución de las lesiones, se analiza lo que es la progresión natural de la lesión. También debemos tomar en cuenta que la señora tenía un aborto en curso, tuvo un aborto en curso, y se revisa para esto la clínica esperada del mismo aborto. También debemos tomar en cuenta si hay una posible simulación, ya que la señora tuvo una actividad nocturna posterior al incidente que puede llegar a generar lo que son dudas acerca de su denuncia. También tenemos lo que es la incapacidad médico-legal, que se estima entre 10 a 30 la gravedad real de las lesiones. Ya, como pregunta número 1 tenemos si las fotografías muestran lesiones compatibles con lo referido por parte de la denunciante. Para esto debemos tomar en cuenta que la señora presenta lesiones en rostro y lesiones en abdomen. La denunciante refiere haber sido golpeada en el rostro. Para esto debemos ver si hay presencia de lo que es hematomas, equimosis, laceraciones o inflamación periurbaritaria. Esta sería más indicativa de un trauma directo. Además, debemos ver el patrón de lesiones. Debe ser compatible con un mecanismo de golpe por puño, ya sea también un objeto contundente o caída secundaria al impacto. También tenemos lo que son las lesiones en abdomen que presenta, y para esto se debería buscar lo que es equimosis, eritema o signos de trauma abdominal. Asimismo, también puede llegar a presentar lo que es la distensión abdominal, sensibilidad aumentada. Y en otros casos de trauma abdominal severo pueden presentarse signos como defensa abdominal, lo cual podría indicar lo que es una lesión visceral más grave. Ya, como pregunta número 2 tenemos la presencia de sangre en el rostro. Es un hecho objetivable. Sin embargo, podrías determinar el origen de la extravasación de sangre en este caso. Bueno, en el caso de la paciente, la denuncia menciona una agresión en la cara y el abdomen con presencia de sangre en el rostro. Para determinar el origen de esta extravasación de sangre se deben analizar las siguientes posibilidades: el sangrado por laceraciones en piel. Si hay laceraciones visibles, la sangre proviene de un trauma externo. También debemos ver lo que es la epistasis traumática. Si hay presencia de que lo que es un golpe en la nariz, puede causar sangrado nasal con flujo visible desde los orificios nasales. También vamos a tener lo que es la presencia de un sangrado intraoral. Estas ya son golpes en la cara provocadas, que pueden provocar lo que son mordeduras accidentales en los labios o en la lengua o en las encías. También tenemos lo que es la simulación del sangrado. En esta debemos ver si no hay heridas visibles y la sangre no sigue un patrón fisiológico de goteo o coagulación, ya que esta podría ser manipulada. Bueno, respondiendo a lo que sería la pregunta 3, vamos a ver que una mujer embarazada de 9 semanas sufre un traumatismo abdominal severo y podría desencadenar un aborto. La clínica esperada es dolor abdominal intenso, localizado, sangrado vaginal profuso que puede iniciar de manera brusca o gradual, expulsión de coágulos y restos ovulares, hipotensión, taquicardia en casos de hemorragia significativa y contracciones uterinas dolorosas y posible shock hipovolémico en casos de hemorragias severas. La conducta médica adecuada sería una evaluación ginecológica, que se debe realizar una ecografía transvaginal para confirmar
confirmar el estado del embarazo y descartar lo que son restos ovulares, manejo de sangrado, monitorización de signos vitales, canalización de acceso venoso y reposición de líquidos y transfusiones si es necesario, evaluación uterina en casos de aborto incompleto y puede requerirse lo que es la legrado uterino con misoprostol o según la evolución clínica, observación y hospitalización dependiendo de la estabilidad de la paciente y valoración al forense para determinar trauma, si fue desencadenado del aborto o si hay inconsistencias en la historia clínica, dado que no se cuenta con pruebas médicas del embarazo y el diagnóstico del aborto inducido por trauma debería abordarse con cautela y requerir un respaldo médico. Bueno, para responder la pregunta 4, vamos a ver que desde la perspectiva médico-legal hay varios factores que pueden sugerir una posible simulación, como puede ser la evolución de las lesiones. Y las lesiones en la mañana son evidentes, pero en la noche la persona aparece con una discoteca sin signos de dolor e inflamación o hematomas en evolución y puede ser indicativo de inconsistencia. El de la ausencia de signos clínicos progresivos o traumas severos en el abdomen podría poner en duda la versatilidad del aborto traumático. La distribución de las lesiones en caso de lo que es una agresión real, los hematomas suelen distribuirse de manera simétrica en áreas de impacto directo. En simulaciones, las lesiones pueden ubicarse en áreas accesibles para la propia víctima con patrones menos creíbles y conducta de la denunciante. Publicar lo que son imágenes inmediatamente después de la agresión puede ser atípico de víctimas reales y presencia en una discoteca horas después de la agresión severa y un presunto aborto podría indicar lo que es una falta de coherencia clínica. Para confirmar o descartar una simulación se recomienda lo que es una evaluación médico-legal detallada. Para responder lo que es la pregunta 5, los días de incapacidad médico-legal se basan en la naturaleza, la extensión y severidad de las lesiones. Evaluamos lo que es cada una de las áreas afectadas según las lesiones. Por ejemplo, en lesiones en rostro, según la denunciante, recibió golpes en cara y lesiones compatibles que pueden inducir equimosis o hematomas o laceraciones o fracturas óseas. Las equimosis en cara, la tabla establece un rango de 4 a 12 días de incapacidad y la duración depende de la extensión y afecta solo un lado o ambas regiones faciales. Hematoma en rostro solo se observan con mayor infiltración y puede ser una incapacidad de 10 a 13 días. Heridas contusas, estas una incapacidad de 7 a 14 días y heridas extensas mayor a 6 centímetros de 15 a 30 días. Y fracturas dependiendo, bueno, la estimación del caso de las fotografías muestra lo que es una equimosis o heridas graves, y la cual será una incapacidad de 10 a 15 días. Si se observan fracturas nasales o heridas extensas, aumentaría a una incapacidad de 15 a 30 días. Lesiones en abdomen. Se reporta un trauma abdominal con golpes en la región ventral y sangrado posterior. Para determinar la incapacidad se debe diferenciar entre lesiones superficiales, traumáticas o graves. Vamos a ver un hematoma abdominal va a durar entre 10 y 13 días y vamos a ver que una contusión abdominal entre 10 a 15 días. También veremos lo que es una herida penetrante, esta de 30 a 35 días. Bueno, en la estimación del caso, solo hay equimosis y hematomas abdominales y la incapacidad sería de 10 a 15 días. Si el golpe provocó lo que es una confirmación de lo que es una lesión visceral, podría situarse entre 15 a 20 días y si el trauma grave requirió intervención quirúrgica, la incapacidad mínima se elevaría a lo que son de 30 a 50 días. Para la evaluación integral, la evolución de las lesiones deben ser coherentes con tiempos biológicos esperados y hay una duda sobre la versatilidad de las lesiones y ya que no está con no concuerda con la evolución como se espera. Vamos a ver que en conclusión las lesiones leves o hematomas son de 15 a 15 días y vamos a tener lo que son heridas extensas o fracturas de 15 a 30 días y el aborto traumático y complicaciones de 15 a 30 días. Bueno, hay que hacer una determinación final para debe ser realizada por un médico forense como un examen físico directo, ya que la interpretación fotográfica tiende lo que son a limitaciones. Además, se debe valorar coherentemente la clínica del caso y descartar posibles situaciones si las lesiones no evolucionan de acuerdo con los tiempos biológicos esperados. Y también lo que son el análisis fotográfico clínico de las lesiones deben ser complementadas con una evaluación médico forense. En sí tenemos que confirmar lo que es la autenticidad de este relato.